Tenía el estado de cuenta del banco. Los números no mentían, pero mi corazón se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. $250,000. Todo había desaparecido. 50 años de sacrificios, de limpiar casas ajenas hasta que mis rodillas gritaran de dolor, de comprar la carne más barata y guardar cada centavo pensando en el futuro de mi familia. Todo se había esfumado en una sola transacción que yo jamás autoricé. La oficina del banco se sentía fría y hostil mientras el empleado me miraba con esa expresión que ya conocía bien. La misma que me daban los doctores cuando me explicaban por qué no podía pagarme ciertos tratamientos. La misma de los vendedores cuando veían mi ropa gastada. Era la mirada de quien piensa que una mujer como yo no puede tener tanto dinero, que debe haber un error. Pero el error no estaba en los números. El error había sido confiar ciegamente en quien menos debía traicionarme. El empleado señaló la pantalla de su computadora con el dedo, mostrándome una firma que se parecía peligrosamente a la mía. Demasiado parecida para ser casualidad, demasiado diferente para ser auténtica. Una transferencia autorizada hacia una cuenta que yo desconocía por completo, realizada en una fecha que recordaba perfectamente porque había estado en cama con fiebre. Alguien había estudiado mi letra, había practicado mi firma, había planeado este robo con una frialdad que me helaba el alma. Salí del banco con las piernas débiles y el corazón roto. En la calle, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. La gente caminaba apurada hacia sus trabajos, los niños reían camino a la escuela, los vendedores gritaban sus ofertas matutinas. Pero mi mundo se había detenido por completo. Todo lo que había construido durante décadas se había desvanecido en cuestión de horas, y yo me sentía como una extraña en mi propia vida. El autobús de regreso a casa nunca me había parecido tan largo. Cada parada me recordaba los años que había viajado en transporte público para ahorrar dinero, cada esquina me hablaba de las veces que había caminado kilómetros extra para no gastar en pasajes innecesarios. Todo ese esfuerzo, toda esa disciplina férrea, todo ese amor convertido en sacrificio, había terminado en las manos equivocadas. Regresé a casa como un autómata, con el papel del banco arrugado entre mis dedos. La pequeña sala donde había criado a mis hijos me recibió en silencio. Las fotografías en la pared me miraban desde sus marcos baratos, recordándome tiempos cuando aún creía que el amor familiar era inquebrantable. Las mismas fotos que había pagado con el dinero que tanto me costaba ganar, las mismas sonrisas que ahora me parecían burlas crueles del destino. Me senté en mi vieja silla y recordé todas las veces que había rechazado invitaciones, vacaciones, ropa nueva, tratamientos médicos que necesitaba, solo para que ese dinero creciera en el banco. Cada vez que mis amigas me decían que me diera algunos gustos, yo respondía que mis hijos eran mi único gusto. Cada vez que me dolían las articulaciones por el trabajo pesado, me consolaba pensando que todo valía la pena por su futuro. Mi teléfono sonó y el nombre de Carlos apareció en la pantalla. Mi hijo. Mi primogénito. El hombre al que había criado con tanto amor que a veces me olvidé de cuidarme a mí misma. Por un momento sentí alivio, pensando que me llamaba para explicarme todo, para decirme que había una confusión terrible que pronto se resolvería. Tal vez alguien había usado su nombre, tal vez él también era víctima de esta pesadilla. Pero cuando contesté, su voz sonaba diferente. Nerviosa. Culpable. Hablaba rápido, demasiado rápido, como cuando era adolescente y llegaba tarde a casa inventando excusas. Me habló de una oportunidad de negocio que había surgido de repente, de papeles que había firmado por mí para no perder la inversión, de promesas de devolver todo con intereses en pocos meses. Sus palabras se atropellaban unas con otras, creando una maraña de justificaciones que sonaban huecas y desesperadas. La sangre se me heló cuando entendí la verdad. No había sido un error del banco ni una estafa de desconocidos. No había sido un hackeo ni un robo de identidad. Había sido él. Mi propio hijo, el niño al que había amamantado, el adolescente por quien había trabajado dobles turnos, el hombre al que había criado para ser mejor que yo, había tomado todo lo que yo había guardado para nuestra familia. Había falsificado mi firma con la misma mano que yo había enseñado a escribir su nombre. Su voz seguía sonando en el teléfono, hablando de inversiones y oportunidades, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo escuchaba el eco de todas las veces que le había dicho que lo amaba, todas las noches que me había quedado despierta cuando tenía fiebre, todos los días que había trabajado hasta el agotamiento para que él tuviera lo que yo nunca pude tener. Todo ese amor había terminado convertido en una traición que me partía el alma. Colgué el teléfono sin decir palabra y me quedé sentada en mi vieja silla,
mirando las paredes que había pintado con mis propias manos años atrás. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. No había lágrimas, no había gritos. Solo un vacío profundo que me consumía desde adentro, como si alguien hubiera arrancado todo lo que yo era y lo hubiera tirado a la basura junto con mis sueños y mi confianza. La tarde caía sobre mi pequeña casa, y con ella llegaba la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la madre que había sacrificado todo por sus hijos. Ahora era la mujer que había sido traicionada por quien más amaba en este mundo. 70 años de vida no se borran con una traición, aunque duela como si fuera a matarme. Me quedé sentada en esa silla hasta que la noche cubrió mi casa, recordando quién había sido antes de que mi propio hijo destrozara todo lo que había construido. Recordé a la joven Olga que llegó a esta ciudad con nada más que 2 vestidos y una esperanza inquebrantable de darles a sus hijos la vida que ella nunca tuvo. Tenía 22 años cuando Carlos nació, y desde el momento en que lo sostuve entre mis brazos supe que mi vida ya no me pertenecía. Su padre nos había abandonado cuando apenas tenía 6 meses, dejándome sola con un bebé y facturas que no podía pagar. Pero no me rendí. Encontré trabajo limpiando casas, y cuando una no era suficiente, busqué 2. Cuando 2 no bastaban, encontré 3. Recuerdo perfectamente mis primeros años como madre soltera. Despertaba a las 4 de la mañana para dejar a Carlos con la vecina y llegar a tiempo a limpiar la casa de los Fernández. Allí lavaba pisos, sacudía muebles que costaban más que mi salario de 3 meses, y planchaba ropa que jamás podría permitirme comprar. Después corría a la casa de los González, donde hacía lo mismo. Y por las tardes, cuando otros niños jugaban con sus madres en el parque, yo limpiaba ventanas en la oficina del abogado Morales. Carlos crecía mientras yo trabajaba. Sus primeras palabras las escuché por teléfono porque estaba fregando el piso de una cocina ajena. Sus primeros pasos los vi manchados de lágrimas porque llegué a casa cuando ya se había dormido, y la vecina me contó la maravilla que me había perdido. Pero cada sacrificio tenía sentido porque él tendría lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro brillante. Cuando cumplió 5 años, las otras madres compraban uniformes nuevos y útiles escolares de marca. Yo compraba todo de segunda mano y lo arreglaba por las noches, cosiendo parches invisibles y forrando cuadernos usados para que parecieran nuevos. Carlos me preguntaba por qué no podíamos comprar las cosas que tenían sus compañeros, y yo le decía que lo importante no era tener lo mejor, sino ser el mejor. Que el dinero se gastaba, pero la educación nadie se la podía quitar. Durante su infancia, jamás tomé vacaciones. Mientras otras familias viajaban en verano, nosotros nos quedábamos en casa y yo trabajaba dobles turnos para ahorrar cada centavo extra. Cada dólar que no gastaba era un dólar que se sumaba a su futuro. Cada comodidad que me negaba era una oportunidad más que él tendría mañana. Vivía con la ropa más vieja y los zapatos más gastados, pero él siempre tuvo lo necesario. Cuando Carlos entró a la secundaria, yo ya limpiaba 5 casas y 2 oficinas. Mis manos estaban permanentemente arrugadas por los químicos de limpieza, mi espalda dolía constantemente por cargar baldes y escobas, mis rodillas crujían al caminar por tanto tiempo de pie. Pero él sacaba buenas calificaciones, y eso hacía que todo valiera la pena. Sus maestros me felicitaban por tener un hijo tan aplicado, y yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Los fines de semana, cuando debería haber descansado, hacía trabajos extra. Cosía ropa para las vecinas, vendía tamales en la esquina, lavaba y planchaba para familias que tenían empleadas domésticas pero querían ahorrar dinero. Cada actividad extra significaba más dinero para la cuenta de ahorros que había abierto cuando Carlos tenía 3 años. Una cuenta que crecía lentamente pero de forma constante, centavo a centavo, dólar a dólar. Durante su adolescencia, otros padres se quejaban de que sus hijos pedían dinero constantemente. Carlos nunca me pidió nada porque sabía que no tenía. Aprendió a valorar cada dólar que le daba, a cuidar su ropa hasta que ya no le sirviera, a estudiar con los libros prestados de la biblioteca porque comprarlos era imposible. Pensé que lo estaba enseñando a ser responsable y agradecido. Ahora me pregunto si solo le enseñé a tomar lo que necesitaba sin importar de dónde viniera. Cuando se graduó de la secundaria, yo tenía ya $30,000 ahorrados. Una fortuna para una mujer como yo. Lo suficiente para que estudiara una carrera universitaria sin preocuparse por el dinero. Recuerdo la noche antes de su graduación, cuando le dije que podía estudiar lo que quisiera, que yo me haría cargo de todo.
Lloró abrazándome y me prometió que me daría la mejor vida cuando fuera profesional. Esa promesa ahora me duele más que la traición misma. Durante sus años universitarios, seguí trabajando como una máquina. Él estudiaba ingeniería y yo limpiaba casas para pagar sus estudios. Llegaba a casa dolorida y exhausta, pero feliz de poder darle esa oportunidad. Los fines de semana él venía a visitarme, y yo cocinaba sus platillos favoritos con el poco dinero que me quedaba después de pagarle la universidad. Esos eran los únicos momentos en que me sentía realmente madre, no solo proveedora. Cuando se graduó, yo tenía 52 años y $90,000 ahorrados. Mi cuerpo estaba destruido por el trabajo pesado, pero mi corazón estaba lleno de orgullo. Mi hijo era ingeniero. Había logrado lo que yo siempre soñé, darle una profesión que le permitiera vivir con dignidad. Pensé que mi sacrificio había terminado, que ahora podría trabajar menos y descansar más. Pero Carlos tardó 2 años en conseguir trabajo, y durante ese tiempo yo seguí manteniéndolo. Después consiguió empleos que duraban pocos meses, siempre con algún problema que lo obligaba a renunciar o que lo despidieran. Cada vez que quedaba sin trabajo, regresaba a casa pidiendo ayuda solo por unos meses. Y yo, que no sabía negarle nada, seguía trabajando y siguió dándole dinero. Cuando cumplí 60 años, ya tenía $150,000. A esa edad, cuando debería haber estado pensando en mi jubilación, seguía limpiando casas para mantener a un hijo adulto que no lograba estabilizarse. Mis amigas me decían que ya era suficiente, que Carlos tenía que aprender a mantenerse solo. Pero yo creía que era mi deber como madre ayudarlo hasta que se asentara definitivamente. Los últimos 10 años habían sido especialmente duros. Mi cuerpo ya no respondía como antes, pero seguí trabajando porque Carlos tenía nuevos proyectos, nuevas ideas de negocio que siempre necesitaban inversión inicial. Cada vez me pedía prestado prometiendo devolver con intereses, y cada vez yo terminaba regalándole el dinero porque no tenía corazón para cobrárselo. Hasta ayer, cuando tenía $250,000 que representaban toda mi vida de trabajo. Ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, entendí que había confundido el amor con la sobreprotección, que había criado no a un hombre agradecido, sino a alguien que creía que merecía todo lo mío simplemente por existir. La mañana siguiente llegó sin que yo hubiera dormido ni un minuto. Mis ojos ardían por las lágrimas que no había derramado, pero mi mente estaba más clara que nunca. Había pasado toda la noche revisando cada detalle de los últimos meses, tratando de entender cómo Carlos había logrado acceder a mi cuenta sin que yo me diera cuenta. Cada conversación, cada visita, cada momento en que había estado en mi casa adquiría ahora un significado diferente y siniestro. El sonido del timbre me sobresaltó cerca de las 8 de la mañana. Por un momento pensé que podría ser Carlos viniendo a disculparse, a devolver el dinero, a explicarme que todo había sido un malentendido terrible. Pero cuando abrí la puerta, encontré a mis nietas gemelas paradas en el umbral con expresiones que no logré descifrar de inmediato. Lucía y Alicia tenían 16 años y siempre habían sido muy unidas, pero esa mañana había algo diferente en ellas. No vinieron corriendo a abrazarme como siempre hacían, no llegaron riéndose y contándome anécdotas del colegio. Se quedaron paradas frente a mí con una seriedad que me resultó extraña en chicas de su edad. Sus ojos, normalmente llenos de la alegría propia de la juventud, mostraban una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que enfrentar las adversidades sola. Lucía fue la primera en hablar, y sus palabras me descolocaron completamente. Me dijo que ya sabían lo que había pasado con el dinero, que habían estado esperando a que Carlos se decidiera a confesármelo, pero que al ver que había huido como un cobarde, habían decidido venir a hablar conmigo. Su voz sonaba más madura de lo que recordaba, como si hubiera crecido años en una sola noche. Alicia asintió y me explicó que llevaban meses preocupadas por las visitas tan frecuentes de su padre a mi casa, que había notado como siempre salía de aquí con una sonrisa satisfecha, mientras yo me veía más cansada y preocupada después de cada una de sus visitas. Que habían intentado preguntarle qué hablaba tanto conmigo, pero él siempre les decía que eran asuntos de adultos que ellas no entenderían. Me quedé paralizada escuchándolas. Mis nietas, a quienes yo consideraba todavía unas niñas inocentes, habían estado observando y analizando la situación con una perspicacia que yo no había tenido. Mientras yo confiaba ciegamente en mi hijo, ellas habían desarrollado sospechas que resultaron estar completamente justificadas. Me sentí orgullosa y destrozada al mismo tiempo. Lucía me tomó de la mano y me guió hacia la sala,
como si ahora ella fuera la adulta consolando a la niña asustada. Me sentaron en mi propia silla y se acomodaron frente a mí, una a cada lado, formando un círculo íntimo que me hizo sentir protegida por primera vez en muchas horas. Sus rostros mostraban una mezcla de amor, preocupación y algo que tardé en reconocer. Una furia controlada que me recordó a la rabia que había sentido yo misma la noche anterior. Alicia sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla que me helaron la sangre. Eran conversaciones de WhatsApp entre Carlos y Martina, su nueva esposa, donde hablaban abiertamente sobre el dinero de la vieja. Donde se reían de lo fácil que había sido convencerme de firmar unos papeles que según ellos eran para un seguro de vida, pero que en realidad eran autorizaciones bancarias. Donde planeaban mudarse a otro estado con mi dinero para empezar una nueva vida lejos de la familia. Las manos me temblaron mientras leía esos mensajes. Ver por escrito cómo mi propio hijo se burlaba de mi confianza, cómo me llamaba ingenua y fácil de manipular, cómo celebraba haber logrado quedarse con mis ahorros, fue más doloroso que descubrir el robo inicial. No solo me había traicionado económicamente, sino que había destruido la imagen que tenía de mí como madre con sus palabras crueles y despectivas. Lucía me explicó que habían obtenido esas conversaciones porque Martina, en su arrogancia, había olvidado cerrar su sesión de WhatsApp en la computadora de su trabajo, donde Alicia hacía prácticas profesionales de su colegio técnico. Que durante semanas habían estado leyendo sus mensajes, esperando encontrar evidencia de lo que sospechaban. Que habían hecho capturas de todo porque sabían que algún día esa información sería necesaria. Me quedé sin palabras al darme cuenta de que mis nietas de 16 años habían demostrado más inteligencia y previsión que yo en mis 70 años de vida. Que mientras yo confiaba ciegamente en mi hijo, ellas habían actuado como verdaderas detective privadas para protegerme de una traición que ya veían venir. Su amor por mí había sido más inteligente y efectivo que todo mi amor incondicional por Carlos. Alicia siguió mostrándome evidencias en su teléfono. Fotografías de Carlos entrando y saliendo del banco los días previos al robo, tomadas por ella cuando lo había seguido discretamente después del colegio. Grabaciones de audio donde él hablaba por teléfono con Martina sobre los planes de mudanza, obtenidas cuando fingía estar durmiendo durante sus visitas a casa. Una investigación completa y meticulosa que habría envidiado cualquier detective profesional. Lucía me contó que habían tratado de advertirme indirectamente varias veces. Que me habían preguntado sobre los papeles que Carlos me había traído para firmar, que habían intentado hacerme preguntas sobre mis ahorros, que habían sugerido que revisara mis estados de cuenta más frecuentemente. Pero que yo siempre les había dicho que confiaba plenamente en mi hijo y que no se preocuparan por asuntos de adultos. La ironía me golpeó como una bofetada. Mientras yo les decía que no se metieran en asuntos de adultos, ellas estaban actuando más maduramente que todos los adultos involucrados en esta situación. Su instinto las había llevado a protegerme de una manera que yo no había sabido protegerme a mí misma. Su amor había sido más sabio que el mío. Alicia cerró su teléfono y me miró directamente a los ojos. Me dijo que ya no era momento de llorar por lo que había pasado, sino de actuar para recuperar lo que era mío. Que Carlos creía que éramos todas mujeres débiles y tontas que se quedarían llorando sin hacer nada, pero que estaba muy equivocado. Que ellas ya tenían un plan para hacer que devolviera cada centavo y para asegurarse de que pagara por lo que había hecho. Lucía añadió que durante estas semanas de investigación habían descubierto cosas sobre Carlos y Martina que ni ellos mismos sabían que habían descubierto. Secretos que podrían destruir no solo su matrimonio, sino también su reputación y su futuro. Me aseguró que tenían todas las cartas ganadoras en sus manos y que solo esperaban mi autorización para jugar la partida final. Por primera vez desde que había descubierto el robo, sentí algo parecido a la esperanza. Mis nietas no habían venido a consolarme ni a llorar conmigo. Habían venido a ofrecerme justicia. Habían venido a demostrarme que el amor verdadero no solo perdona y protege, sino que también lucha y defiende cuando es necesario. Me dieron cuenta de que tal vez había criado mal a mi hijo, pero que él había criado muy bien a mis nietas. Las miré a los ojos y vi en ellas la fuerza que yo había tenido en mi juventud, pero multiplicada por 2 y dirigida hacia un objetivo claro. No eran las niñas dulces y obedientes que yo creía conocer. Eran 2 mujeres jóvenes con la determinación férrea de hacer justicia por su abuela. Y por primera vez en horas, sonreí. Lucía se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, como si necesitara asegurarse de que nadie nos estuviera escuchando. Sus movimientos eran calculados y cuidadosos, muy diferentes a la espontaneidad que siempre había mostrado. Cuando regresó,
Su expresión era aún más seria que antes. Me dijo que lo que estaban a punto de mostrarme me dolería mucho más que descubrir el robo, pero que necesitaba conocer toda la verdad para entender realmente con quién estaba tratando. Alicia sacó una carpeta de su mochila escolar, una carpeta que parecía demasiado organizada y profesional para pertenecer a un estudiante de 16 años. La abrió cuidadosamente y me mostró documentos impresos, fotografías y más capturas de pantalla que habían organizado cronológicamente. Me explicó que habían estado investigando no solo el robo de mi dinero, sino toda la vida secreta que Carlos había estado llevando durante los últimos 2 años. La primera revelación me partió el corazón. Carlos no había estado desempleado como me había dicho durante los últimos 8 meses. Tenía un trabajo estable en una empresa de construcción, ganaba un salario decente que le habría permitido vivir cómodamente sin necesidad de pedirme dinero constantemente. Lucía me mostró recibos de nómina que habían obtenido de alguna manera, documentos que probaban que mientras él lloraba en mi sala pidiendo ayuda para pagar la renta, estaba cobrando más de $3,000 mensuales. Cada dólar que yo le había dado durante esos 8 meses había sido robado sobre una mentira. Cada vez que había trabajado turnos extra para ayudarlo, cada comida que me había saltado para darle dinero, cada medicina que había dejado de comprar para cubrir sus supuestas emergencias, había sido basado en una farsa cruel y calculada. No era un hijo desesperado pidiendo ayuda a su madre. Era un estafador experimentado robándole a una mujer mayor que confiaba en él. Alicia continuó mostrándome evidencias. Carlos no solo me mentía sobre su situación laboral, sino que llevaba una doble vida completa. Las fotografías que habían tomado en secreto mostraban a mi hijo entrando y saliendo de restaurantes caros, comprando ropa de marca, paseando en un auto nuevo que nunca me había mencionado. Mientras yo vivía con lo mínimo para poder ayudarlo, él se daba lujos que ni siquiera yo me había permitido en toda mi vida. Lucía me enseñó extractos bancarios que habían conseguido de alguna forma que preferí no preguntar. Carlos tenía 3 cuentas diferentes, una de ellas con más de $40,000 ahorrados. Dinero que había acumulado mintiendo no solo a mí, sino también a otros familiares a quienes había pedido préstamos con las mismas mentiras que usaba conmigo. Mi hijo no era solo un ladrón, era un estafador profesional que había convertido la manipulación familiar en su fuente de ingresos principal. Pero eso no era todo. Alicia me mostró conversaciones entre Carlos y Martina donde hablaban abiertamente sobre sus otros planes. No se conformaban con robar mis $250,000. Tenían la intención de venderme la idea de mudarme a un asilo para poder quedarse con mi casa, que según sus cálculos valía otros $120,000. Habían planeado mi vida entera sin consultarme, como si yo fuera un objeto del que podían disponer a su antojo. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a brotar mientras leía esos mensajes. Ver cómo mi hijo y su esposa planeaban deshacerse de mí como si fuera una carga molesta, cómo calculaban el valor de cada una de mis pertenencias, cómo se reían de lo fácil que sería convencerme de firmar los papeles de la casa, me destrozó de una manera que no sabía que era posible. No solo había perdido mi dinero, había perdido completamente al hijo que creía conocer. Lucía se acercó a mí y me abrazó mientras yo lloraba, pero su abrazo tenía una firmeza que me tranquilizó. Me susurró al oído que por eso habían investigado tanto, para que yo entendiera que no estaba llorando por la pérdida de un buen hijo que había cometido un error. Estaba llorando por la pérdida de una ilusión, por el descubrimiento de que el hombre al que había criado con tanto amor se había convertido en alguien despreciable que no merecía ni una lágrima más. Alicia continuó revelándome detalles que mis nietas habían descubierto. Carlos había estado robando pequeñas cantidades de mi cuenta durante más de un año, tan gradualmente que yo no me había dado cuenta. $20 aquí, 50 allá, cantidades tan pequeñas que pasaban desapercibidas en mis estados de cuenta, pero que sumadas representaban más de $3,000. El robo grande de los 250,000 había sido solo el golpe final de una estafa que llevaba funcionando mucho más tiempo del que yo imaginaba. Me mostraron también evidencia de que Carlos había falsificado mi firma en otros documentos, además de la transferencia bancaria. Había usado mi identidad para solicitar tarjetas de crédito que luego cancelaba antes de que yo recibiera los estados de cuenta. Había intentado obtener préstamos a mi nombre usando la casa como garantía, pero afortunadamente había sido rechazado por problemas en su historial crediticio. Mi hijo había estado tratando de arruinarme financieramente de todas las maneras posibles. Lucía me explicó que habían descubierto todo esto porque Martina, en su estupidez, guardaba copias de todos los documentos en su cuenta de Google Drive, pensando que así tendrían respaldo de sus crímenes.
No se había dado cuenta de que compartía esa cuenta con un usuario genérico del trabajo donde Alicia hacía prácticas, lo que había permitido a mis nietas acceder a toda la información sin que se dieran cuenta. La revelación más dolorosa llegó al final. Carlos no era la única víctima de Martina, ni Martina la única cómplice de Carlos. Habían estafado juntos a otras personas mayores, usando el mismo método que habían usado conmigo. Se hacían pasar por una pareja joven necesitada, se ganaban la confianza de ancianos solitarios, y luego los robaban de diferentes maneras. No era la primera vez que hacían esto, y yo no habría sido la última si mis nietas no hubieran intervenido. Alicia me mostró una lista que habían encontrado en los documentos de Martina. Una lista con nombres, direcciones y cantidades de dinero robado a 8 personas diferentes durante los últimos 3 años. Personas mayores como yo, que habían confiado en esta pareja y habían perdido sus ahorros de toda una vida. Mi hijo no era solo un ladrón de su propia madre, era un criminal profesional que se especializaba en robar a los más vulnerables. El dolor se transformó en algo diferente mientras procesaba toda esta información. Ya no era solo tristeza por la traición familiar. Era indignación por saber que mi dinero, el dinero que había ahorrado con tanto sacrificio durante 50 años, había sido usado para financiar una empresa criminal que destruía las vidas de personas inocentes. Era rabia por entender que si yo no había sido su primera víctima, tampoco habría sido la última. Lucía cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Me dijo que ya era suficiente de revelaciones por un día, que necesitaba tiempo para procesar toda esa información antes de conocer el plan que habían preparado para recuperar mi dinero y hacer que Carlos y Martina pagaran por todo lo que habían hecho. Pero que quería que supiera una cosa: ya no estaba sola en esto. Tenía 2 nietas que la amaban lo suficiente para luchar por ella hasta las últimas consecuencias. Alicia añadió que habían documentado todo tan meticulosamente precisamente para este momento, para que cuando llegara el momento de actuar, tuvieran todas las pruebas necesarias para destruir completamente a quienes me habían traicionado. Me aseguró que Carlos creía que era muy inteligente, pero que había subestimado gravemente a las mujeres de su propia familia. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la satisfacción. Mis nietas no solo habían descubierto la traición, habían construido un caso tan sólido contra Carlos y Martina que ningún abogado del mundo podría defenderlos. Y lo más importante, habían hecho todo esto por amor a mí, demostrando que el verdadero cariño familiar sí existía, solo que había estado en las personas equivocadas. Después de una pausa que me permitió procesar todo lo que había descubierto, Lucía se acercó a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Ya no era la niña dulce que conocía desde pequeña, ni siquiera la adolescente madura que había llegado esa mañana. Era una estratega calculadora que había estado planeando cada movimiento con la precisión de un general preparándose para la batalla más importante de su vida. Me dijo que durante las últimas 6 semanas, desde que habían confirmado sus sospechas sobre Carlos, habían dedicado cada minuto libre a construir no solo un archivo de evidencias, sino un plan completo para recuperar mi dinero y asegurar que él pagara por todo lo que había hecho. Que habían estudiado casos similares en Internet, habían consultado con profesores de derecho de sus colegios, e incluso habían hablado con un abogado que Alicia había conocido durante sus prácticas profesionales. Alicia sacó otra carpeta, esta vez más gruesa que la anterior, llena de documentos impresos, diagramas dibujados a mano y notas escritas con diferentes colores que parecían un código secreto entre ellas. Me explicó que habían dividido su estrategia en 3 fases, cada una diseñada para presionar a Carlos desde diferentes ángulos hasta que no tuviera más opción que devolver cada centavo y enfrentar las consecuencias de sus actos. La primera fase, me contó Lucía, ya había comenzado ayer por la noche, exactamente 2 horas después de que yo colgara el teléfono tras descubrir la traición. Habían enviado un correo electrónico anónimo al jefe de Carlos en la empresa de construcción donde trabajaba, adjuntando copias de todos los documentos que probaban sus actividades criminales. No para que lo despidieran inmediatamente, sino para que comenzara una investigación interna que lo pusiera nervioso y lo presionara psicológicamente. Alicia me mostró una copia del correo que habían enviado. Estaba redactado de manera profesional y formal, como si hubiera sido escrito por un abogado experimentado. Incluía referencias específicas a leyes laborales que prohibían a los empleados participar en actividades criminales, y sugería que la empresa podría enfrentar problemas legales si mantenía a Carlos en su planilla sabiendo de sus delitos. Era un documento tan bien elaborado que me costó trabajo creer que hubiera sido escrito por 2 adolescentes.
Me explicaron que habían calculado que Carlos recibiría la notificación de esa investigación esta misma mañana, probablemente en el momento exacto en que ellas estaban conmigo revelándome toda la verdad. Que en este momento él estaría comenzando a entender que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, pero que aún no sabría por dónde venía el ataque. Esta incertidumbre, me dijeron, era crucial para la segunda fase de su plan. Lucía me contó que la segunda fase involucraría a Martina directamente, atacando el punto más vulnerable de su relación con Carlos. Habían descubierto que Martina estaba embarazada de apenas 6 semanas, un embarazo que Carlos desconocía completamente porque ella había estado esperando el momento perfecto para decírselo. Pero también habían descubierto que el bebé podría no ser de Carlos, basándose en conversaciones que ella había tenido con otro hombre durante las mismas fechas. Alicia me mostró capturas de pantalla de conversaciones íntimas entre Martina y un hombre llamado Sebastián Silva, intercambios que habían tenido lugar exactamente durante el periodo en que ella habría concebido. Conversaciones donde hablaban no solo de encuentros románticos, sino también de la posibilidad de irse juntos a vivir a otro país si ella conseguía el dinero suficiente para financiar la huida. Mi nuera no solo era una estafadora, era también una mujer que estaba engañando a mi hijo de la misma manera que él me había engañado a mí. Las gemelas habían planeado usar esta información para crear una fractura irreparable entre Carlos y Martina justo en el momento más crítico. Lucía me explicó que enviarían esas conversaciones directamente a Carlos esa misma tarde, cuando él ya estuviera nervioso por los problemas en su trabajo. La idea era que descubriera simultáneamente que había perdido su empleo y que su esposa lo engañaba, creando una presión emocional tan intensa que lo llevara a cometer errores desesperados. Alicia añadió que habían cronometrado todo para que estas revelaciones llegaran exactamente cuando Carlos y Martina estuvieran tratando de transferir mi dinero a cuentas internacionales para huir del país. Que según los mensajes que habían interceptado, tenían planeado hacer esa transferencia final hoy por la tarde. Pero que gracias a su investigación, habían encontrado una manera de bloquear esas transferencias antes de que pudieran completarse. Me mostraron documentos que habían preparado para presentar ante las autoridades bancarias, incluyendo todas las pruebas de fraude y falsificación de firma que habían recopilado. Lucía me explicó que habían estudiado exactamente qué documentos necesitaban para demostrar que yo nunca había autorizado esas transferencias, y que ya tenían todo preparado para presentarlo en el momento preciso en que Carlos intentara mover el dinero fuera del país. La tercera fase, me contó Alicia, era la más compleja pero también la más satisfactoria. Una vez que hubieran bloqueado la huida de Carlos y destruido su relación con Martina, procederían a recuperar no solo mi dinero, sino también el dinero que habían robado a las otras 8 víctimas que habían identificado en su investigación. Habían contactado discretamente con algunas de estas personas y habían comenzado a organizar una demanda colectiva que destruiría financieramente a la pareja criminal. Lucía me mostró un diagrama que habían dibujado, mostrando las conexiones entre todas las víctimas, los métodos utilizados para estafarlas, y las pruebas que tenían para cada caso individual. Era un mapa criminal tan detallado y preciso que parecía el trabajo de investigadores profesionales con años de experiencia. Mis nietas habían logrado en pocas semanas lo que las autoridades tardarían meses en descubrir. Me explicaron que habían calculado que Carlos y Martina tenían acceso a aproximadamente $600,000 entre el dinero que habían robado y sus ahorros personales. Que la demanda colectiva no solo los obligaría a devolver todo ese dinero, sino que también incluiría compensaciones por daños morales que los dejaría endeudados durante décadas. No se conformaban con recuperar lo robado, querían asegurar que nunca más pudieran hacer esto a otra familia. Alicia sacó su teléfono y me mostró un grupo de WhatsApp que habían creado con las otras víctimas, donde compartían información y coordinaban acciones legales. Me enseñó mensajes de agradecimiento de personas mayores que habían perdido la esperanza de recuperar sus ahorros, pero que ahora tenían una oportunidad real de obtener justicia gracias al trabajo de investigación de mis nietas. Lucía me dijo que la razón por la que habían esperado hasta hoy para contarme todo esto era que necesitaban que Carlos cometiera el robo final para tener suficientes pruebas criminales que garantizaran no solo la devolución del dinero, sino también consecuencias penales serias. Que si hubieran intervenido antes, él podría haber escapado con una reprimenda menor y la posibilidad de repetir sus crímenes con otras familias. Me explicaron que cada paso de su plan había sido calculado para maximizar el daño a Carlos y Martina mientras minimizaba cualquier riesgo para mí. Que habían consultado con expertos para asegurarse de que yo no enfrentara ninguna consecuencia legal por las acciones fraudulentas que habían cometido usando mi identidad.
que todo estaba diseñado para que yo emergiera de esta situación no solo con mi dinero recuperado, sino con mi reputación completamente limpia. Alicia cerró su carpeta y me miró con una intensidad que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que enfrentar desafíos que parecían imposibles. Me dijo que solo necesitaban mi autorización para poner en marcha las fases finales de su plan. Que todo estaba listo, que todos los documentos estaban preparados, que todos los contactos estaban esperando su señal. Que solo faltaba que yo dijera la palabra para comenzar a recuperar no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Lucía añadió que entendían si yo necesitaba tiempo para pensar, si todavía tenía dudas sobre atacar a mi propio hijo de esta manera. Pero que me recordara que él no había tenido ninguna duda sobre destruir mi vida, que no había mostrado ni un segundo de remordimiento mientras planeaba robarme todo lo que había trabajado para conseguir. Que el amor maternal tenía límites, y que Carlos había cruzado todos los límites posibles. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un ejército luchando por mí. 2 nietas que habían demostrado más lealtad, inteligencia y determinación que cualquier adulto que hubiera conocido. Que habían convertido su amor por mí en una fuerza imparable que estaba a punto de hacer justicia de la manera más brillante que pudiera imaginar. Miré a mis nietas con una mezcla de admiración y asombro que jamás había sentido por nadie en mis 70 años de vida. Les dije que sí, que tenían mi autorización completa para proceder con su plan, pero que antes necesitaba saber algo más. Quería entender cómo habían logrado obtener tanta información, cómo 2 adolescentes habían conseguido evidencias que parecían imposibles de conseguir, y sobre todo, qué más habían descubierto que aún no me habían contado. Lucía intercambió una mirada con Alicia, como si hubieran estado esperando exactamente esa pregunta. Se sentó más cerca de mí y me dijo que había una revelación más, probablemente la más impactante de todas, pero que habían dudado sobre si contármela porque podría ser demasiado dolorosa para mí. Me explicó que durante su investigación habían descubierto que Carlos no solo estaba siendo traicionado por Martina con Sebastián Silva, sino que toda su relación desde el principio había sido una farsa calculada. Alicia abrió una nueva sección de su carpeta y me mostró documentos que me helaron la sangre. Martina había estado investigando a Carlos durante meses antes de conocerlo, estudiando su historial financiero, sus relaciones familiares, y específicamente la cantidad de dinero que yo tenía ahorrada. No había sido una coincidencia que se conocieran en ese bar donde él me había dicho que había sido amor a primera vista. Ella lo había elegido específicamente como su próxima víctima. Me mostraron correos electrónicos entre Martina y Sebastián que databan de 6 meses antes de que ella conociera a Carlos. En esos mensajes discutían detalladamente el plan para que ella se acercara a mi hijo, se ganara su confianza, se casara con él rápidamente, y luego lo convenciera de robar el dinero de su madre para que pudieran huir juntos. Carlos había creído que era él quien estaba manipulando la situación, pero en realidad había sido la marioneta de una estafa mucho más elaborada. Lucía me explicó que Sebastián Silva no era solo el amante de Martina, sino su socio criminal de largo tiempo. Habían estado ejecutando este mismo tipo de estafas durante años, usando a Martina como señuelo para atraer a hombres con acceso a dinero fácil, especialmente hombres con madres mayores que tuvieran ahorros significativos. Carlos era solo el objetivo más reciente en una larga lista de víctimas que habían destruido usando exactamente la misma metodología. Alicia me mostró una hoja de cálculo que habían encontrado en los archivos de Martina, donde tenía catalogadas las características de diferentes candidatos que había estado estudiando antes de decidirse por Carlos. Mi hijo había ganado la competencia por ser el más ingenuo, el más manipulable, y por tener acceso directo a la mayor cantidad de dinero a través de su relación conmigo. Ver a mi hijo reducido a números en una hoja de cálculo criminal fue devastador de una manera que no sabía que era posible. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Lucía me contó que habían descubierto que Martina y Sebastián no planeaban huir solos con mi dinero. Tenían la intención de inculpar a Carlos del robo completo, presentar evidencia falsificada que lo haría ver como el único responsable de todos los fraudes, y luego testificar en su contra para conseguir inmunidad mientras él iba a la cárcel. Mi hijo no solo había sido usado, estaba siendo preparado para ser el chivo expiatorio de toda la operación criminal. Alicia me mostró borradores de declaraciones que Martina había preparado para presentar ante las autoridades, donde se pintaba a sí misma como otra víctima de Carlos, una esposa inocente que había descubierto los crímenes de su marido y había decidido colaborar con la justicia. Documentos donde describía detalladamente cómo Carlos había falsificado mi firma sin que ella lo supiera, cómo la había amenazado para que guardara silencio, cómo había planeado todos los robos mientras ella creía que eran inversiones legítimas.
La ironía era tan cruel que casi me hizo reír a pesar del dolor. Carlos, que había pasado meses sintiéndose muy inteligente por manipular a su propia madre, estaba siendo manipulado de manera aún más sofisticada por una criminal profesional que lo había estudiado como un insecto bajo el microscopio. El cazador se había convertido en presa sin siquiera darse cuenta de que estaba siendo cazado. Lucía me explicó que esta revelación había cambiado completamente su estrategia. Originalmente habían planeado exponer tanto a Carlos como a Martina al mismo tiempo, pero ahora habían decidido usar el plan de traición de Martina en su contra. Dejarían que ella comenzara a ejecutar su plan de inculpar a Carlos, pero en el momento crucial presentarían todas las evidencias que probaban su participación activa y su liderazgo en toda la operación criminal. Alicia me mostró cómo habían modificado su cronograma para aprovechar esta situación. Permitirían que Martina presentara su declaración falsa ante las autoridades, esperarían a que Carlos fuera arrestado basándose en su testimonio, y entonces presentarían el archivo completo que demostraba que ella era la verdadera cerebro de la operación. De esta manera, ambos enfrentarían cargos criminales, pero Martina enfrentaría cargos adicionales por perjurio y obstrucción de la justicia. Me dijeron que la razón por la que habían decidido contarme esta parte del plan era que necesitaban mi permiso para algo que podría ser emocionalmente difícil para mí. Querían que yo fuera quien llamara a Carlos para decirle que había descubierto el robo, que había contratado un abogado, y que tenía 24 horas para devolver el dinero antes de presentar cargos criminales. Necesitaban que esa llamada fuera grabada para usarla como evidencia. Lucía me explicó que esa llamada serviría múltiples propósitos en su estrategia. Primero, la grabación de Carlos admitiendo el robo sería evidencia criminal irrefutable. Segundo, la presión de esa llamada lo haría correr desesperadamente hacia Martina buscando apoyo, lo que aceleraría el plan de ella para traicionarlo. Y tercero, me daría a mí la oportunidad de confrontar a mi hijo directamente y decirle exactamente lo que pensaba de sus acciones. Alicia añadió que habían calculado que Carlos recibiría esa llamada exactamente en el momento en que Martina estaría ejecutando la siguiente fase de su plan de traición. Que la confusión y el pánico lo harían más vulnerable a sus manipulaciones, pero que también lo harían más propenso a cometer errores que ellas podrían usar en su contra. Todo estaba diseñado para crear una cascada de eventos que terminaría con ambos criminales completamente expuestos y sin escape posible. Me mostraron el guión que habían preparado para esa llamada, palabras cuidadosamente elegidas para maximizar la presión psicológica sobre Carlos mientras obtenían las admisiones de culpabilidad que necesitaban. Pero me dijeron que podía modificar el guión como quisiera, que podía agregar cualquier cosa que necesitara decirle después de 50 años de sacrificios traicionados. Lucía me preguntó si me sentía preparada emocionalmente para hacer esa llamada, si tenía la fortaleza necesaria para escuchar a Carlos mentir y manipular una vez más antes de confrontarlo con la verdad. Me dijo que entendían si necesitaba más tiempo, si preferían que ellas manejaran esa parte del plan sin involucrarme directamente, pero que creían que yo merecía la oportunidad de enfrentar a mi hijo y recuperar mi poder en esta situación. Alicia me recordó que durante toda mi vida había sido una mujer fuerte que había enfrentado adversidades mucho mayores que esta, que había criado sola a sus hijos, que había trabajado durante décadas sin quejarse, que había sacrificado todo por su familia sin pedir nada a cambio. Me dijo que esta era mi oportunidad de usar esa fortaleza no para proteger a alguien que no lo merecía, sino para protegerme a mí misma y recuperar lo que era legítimamente mío. Por primera vez desde que había descubierto la traición, sentí que tenía control sobre la situación. Ya no era una víctima pasiva esperando a ver qué pasaría después. Era una mujer con un plan, con evidencias, con apoyo, y con la determinación necesaria para hacer que se hiciera justicia. Mis nietas no solo me habían devuelto mi dinero antes de recuperarlo, me habían devuelto mi poder como persona. Miré el teléfono que tenía en la mesa y supe que estaba lista para hacer esa llamada. Lista para escuchar la voz del hijo que me había traicionado una última vez antes de demostrarle que las mujeres de su familia eran mucho más inteligentes y fuertes de lo que él jamás había imaginado. Tomé el teléfono con manos firmes por primera vez en 2 días. Lucía había conectado una pequeña grabadora que había conseguido prestada de su clase de periodismo, mientras Alicia revisaba una última vez las notas del guión que habían preparado. Pero cuando llegó el momento de marcar, les dije que no necesitaba leer nada, que después de 70 años de vida y 50 años de sacrificios, sabía exactamente qué decirle a mi hijo. Carlos contestó al tercer timbre, y su voz sonaba diferente a la de ayer. Más nerviosa, más agitada.
Me saludó con esa falsa alegría que ahora reconocía como parte de su estrategia de manipulación, preguntándome cómo estaba, si había dormido bien, si necesitaba algo. Como si no hubiera robado cada centavo de mis ahorros apenas 24 horas antes. Le dije con voz tranquila que sabía lo que había hecho. Que había ido al banco, que había visto los estados de cuenta, que conocía cada detalle de su traición. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. Pero luego escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea, y supe que estaba calculando qué mentira usar esta vez. Comenzó con las mismas excusas de siempre. Que había sido una emergencia, que había tenido que actuar rápido para no perder una oportunidad de inversión, que me devolvería todo con intereses en pocas semanas. Pero esta vez su voz temblaba, y sus palabras se atropellaban de una manera que revelaba su desesperación. Ya no era el manipulador seguro de sí mismo, que había perfeccionado su técnica durante años. Era un criminal descubierto tratando de salvar su pellejo. Le dije que dejara de mentir, que sabía que tenía un trabajo estable, que conocía su verdadera situación financiera, que había descubierto que llevaba más de un año robándome pequeñas cantidades. Su respiración se volvió aún más agitada cuando se dio cuenta de que yo sabía mucho más de lo que él había calculado. Por primera vez en la conversación, hubo pánico real en su voz cuando me preguntó cómo había conseguido esa información. No le respondí. En su lugar, le dije que tenía 24 horas para devolver cada centavo de los $250,000 que había robado, más los $3,000 adicionales que había tomado durante el año anterior. Que si el dinero no estaba de vuelta en mi cuenta antes de las 6 de la tarde del día siguiente, presentaría cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y robo mayor. Carlos intentó retomar el control de la conversación con esa voz paterna que siempre usaba conmigo, explicándome que yo no entendía cómo funcionaban los negocios, que el dinero estaba invertido y no se podía retirar inmediatamente, que si involucraba a las autoridades solo complicaría las cosas para todos. Pero por primera vez en mi vida, no me dejé intimidar por su tono condescendiente. Le dije que durante 50 años había limpiado pisos para que él pudiera tener un futuro, que había trabajado hasta que me dolieran los huesos para que nunca le faltara nada, que había renunciado a todo lo que quería para poder dárselo a él. Que había confiado en él más que en cualquier otra persona en el mundo, y que él había usado esa confianza para destruirme de la manera más cruel posible. Su voz cambió completamente cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder esta vez. La máscara de hijo preocupado se cayó por completo, y por primera vez escuché su verdadera personalidad. Me gritó que él se había ganado ese dinero, que había soportado años de mis quejas y mis limitaciones, que se merecía esa herencia antes de que yo fuera demasiado vieja para disfrutarla. Que yo era una egoísta por no entender que él necesitaba el dinero más que yo. Esas palabras me confirmaron todo lo que mis nietas habían descubierto. No estaba hablando con el hijo que había criado con tanto amor. Estaba hablando con un extraño que había aprendido a usar mi amor maternal para manipularme durante décadas. Un hombre que realmente creía que tenía derecho a robarme porque había sido mi hijo, como si eso fuera un trabajo que mereciera salario. Le dije que había grabado toda la conversación, que acababa de confesarme su robo, y que esa confesión sería presentada ante las autoridades junto con todas las otras evidencias que había recopilado. Carlos se quedó en silencio por unos segundos, procesando las implicaciones de lo que acababa de decir. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de una rabia que me heló la sangre. Me amenazó con no volver a verme nunca más, con llevarse a mis nietas lejos donde yo no pudiera encontrarlas, con asegurar que muriera sola y abandonada como merecía. Me dijo que si involucraba a la policía, él se encargaría de arruinar mi reputación, de contar a todos que yo era una vieja loca que inventaba mentiras sobre su propia familia. Era la voz de un hombre que había perdido todo control y que estaba dispuesto a lastimar a quien fuera necesario para protegerse. Pero sus amenazas ya no me afectaban. Colgué el teléfono sin decir una palabra más, sabiendo que había logrado exactamente lo que mis nietas habían planeado. Carlos había confesado su culpabilidad, había revelado su verdadera personalidad, y había demostrado que no tenía ni una pizca del arrepentimiento genuino que podría haberme hecho dudar sobre proceder con los cargos criminales. Lucía apagó la grabadora con una sonrisa de satisfacción que me recordó a mí misma cuando era joven y lograba algo que parecía imposible. Me dijo que la grabación había sido perfecta, que habían conseguido todo lo que necesitaban para la siguiente fase del plan. Que Carlos había caído exactamente en la trampa que habían preparado, confesando no solo el robo actual, sino también su mentalidad criminal y sus intenciones de continuar lastimándome.
Alicia revisó su teléfono y me informó que según sus fuentes en la empresa donde trabajaba Carlos, él había sido suspendido esa mañana pending una investigación interna que podría resultar en su despido inmediato. Que el correo anónimo que habían enviado había causado exactamente el efecto que habían calculado, añadiendo más presión a una situación que ya se estaba volviendo insostenible para él. Lucía me mostró mensajes nuevos que habían interceptado entre Carlos y Martina. Después de mi llamada, él había corrido inmediatamente hacia ella buscando apoyo y consejos sobre cómo manejar la situación. Pero en lugar de apoyarlo, Martina había comenzado a sembrar dudas sobre su competencia, sugiriendo que había sido descuidado al permitir que yo descubriera el robo tan rápido. Exactamente como habían predicho mis nietas. Alicia me enseñó una conversación particularmente reveladora donde Martina le decía a Carlos que tal vez sería mejor que él asumiera toda la responsabilidad del robo para protegerla a ella, que como era un hombre mayor podría conseguir una sentencia más leve, que ella lo esperaría mientras él cumplía su condena en prisión. Carlos respondía con confusión y pánico, preguntando por qué ella no podía ayudarlo a encontrar una solución que los protegiera a ambos. Mis nietas me explicaron que esta era exactamente la dinámica que habían esperado crear. Que la presión externa haría que Carlos buscara apoyo en Martina, pero que ella usaría esa vulnerabilidad para comenzar a implementar su plan de traición. Que en las próximas horas veríamos cómo la pareja criminal se desmoronaba desde adentro mientras cada uno trataba de salvarse a costa del otro. Lucía me mostró el siguiente paso de su estrategia. Habían preparado un segundo correo anónimo, esta vez dirigido directamente a Carlos, revelándole las conversaciones íntimas entre Martina y Sebastián Silva. Pero no se las revelarían todas de una vez. Le mostrarían solo suficiente información para que él comenzara a sospechar de su esposa, creando paranoia y desconfianza justo cuando más necesitaba su apoyo. Alicia me enseñó el texto del correo que habían redactado. Era un mensaje corto y directo, diciéndole a Carlos que alguien que se preocupaba por él había descubierto que su esposa lo estaba engañando, y adjuntando solo 3 capturas de pantalla de las conversaciones más comprometedoras entre Martina y Sebastián. Suficiente para plantar la semilla de la sospecha, pero no suficiente para que él pudiera confrontarla con evidencia completa. Me explicaron que este correo llegaría a Carlos exactamente 2 horas después de mi llamada telefónica, cuando él todavía estaría procesando mi ultimátum y esperando apoyo de Martina. Que la combinación de presión externa y traición personal crearía un estado de pánico que lo haría vulnerable a cometer los errores desesperados que ellas necesitaban para completar su plan. Lucía me dijo que mientras Carlos se desmoronaba emocionalmente, ellas procederían con la fase más técnica de su estrategia. Habían identificado exactamente cuándo y cómo Carlos y Martina planeaban transferir mi dinero fuera del país, y habían preparado todos los documentos necesarios para bloquear esas transferencias en el momento preciso en que intentaran realizarlas. Alicia me mostró los formularios que habían llenado para presentar ante las autoridades bancarias, incluyendo copias certificadas de mi identificación, evidencia de la falsificación de mi firma, y declaraciones juradas que habían preparado para demostrar que yo nunca había autorizado ninguna de las transacciones realizadas con mi dinero. Todo estaba preparado para ser presentado en cuestión de minutos, cuando llegara el momento adecuado. Por primera vez desde que había descubierto la traición, me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro donde yo conocía el final, pero los actores principales no tenían idea de lo que estaba por suceder. Carlos y Martina creían que estaban ejecutando un plan brillante, pero en realidad estaban siguiendo un guión que mis nietas habían escrito para ellos, caminando directamente hacia una trampa que habían construido con la precisión de ingenieras expertas. Miré a Lucía y Alicia con un orgullo que no había sentido en décadas, y supe que sin importar lo que pasara en las próximas horas, ya habían ganado la batalla más importante. Habían demostrado que el amor verdadero no solo protege y perdona, sino que también lucha con inteligencia y determinación cuando es necesario hacer justicia. Las siguientes 8 horas pasaron como una película de suspenso donde yo conocía el final, pero no podía dejar de sentir tensión por cada detalle que se desarrollaba exactamente como mis nietas habían predicho. A las 3 de la tarde, Alicia recibió la confirmación de que Carlos había abierto el segundo correo anónimo con las evidencias de la infidelidad de Martina. A las 4:30, Lucía interceptó una llamada furiosa donde la confrontaba gritando sobre sus mensajes con Sebastián. La discusión entre Carlos y Martina fue brutal, incluso escuchada a través de una grabación. Él la acusaba de engañarlo, de usar sus sentimientos para robarlo, de planear abandonarlo después de conseguir el dinero. Ella negaba todo al principio, pero cuando le mostró las capturas de pantalla, cambió su estrategia completamente.
Le gritó que él no tenía derecho a juzgarla después de haber robado a su propia madre, que al menos ella no había traicionado a la familia que la había criado. Lucía me mostró mensajes de texto que Martina había enviado a Sebastián inmediatamente después de esa pelea. Le decía que Carlos había descubierto su relación, que necesitaban acelerar el plan de inculparlo, que era el momento perfecto para implementar la estrategia de traición porque él estaba completamente vulnerable y desesperado. No tenía idea de que cada mensaje que enviaba estaba siendo documentado como evidencia adicional en su contra. A las 6 de la tarde, exactamente cuando había vencido mi ultimátum, Carlos me llamó nuevamente. Esta vez su voz sonaba completamente diferente. Ya no había arrogancia ni intentos de manipulación. Era la voz de un hombre quebrado que había perdido todo en cuestión de horas. Su trabajo, su matrimonio, su confianza en las personas más cercanas a él y probablemente su libertad. Me suplicó que le diera más tiempo, que había descubierto que Martina lo había estado engañando y que necesitaba reorganizar todo antes de poder devolverme el dinero. Me confesó entre sollozos que no sabía en quién confiar, que se sentía perdido y traicionado, que por primera vez entendía el dolor que me había causado al robar mis ahorros. Pero sus lágrimas llegaron demasiado tarde y sonaron demasiado calculadas. Le dije que había tenido 50 años para aprender a valorar mi amor y mi sacrificio, que había tenido miles de oportunidades para ser el hijo que yo merecía, que había elegido convertirse en un criminal que se especializaba en lastimar a las personas que lo amaban. Que sus lágrimas de ahora no borraban años de mentiras, manipulación y traición planificada. Carlos intentó culpar a Martina por todo lo que había pasado, diciéndome que ella lo había manipulado, que había sido idea de ella robar mi dinero, que él había sido solo una víctima más de sus planes criminales. Pero yo ya conocía la verdad completa gracias a la investigación de mis nietas. Sabía que él había estado robándome pequeñas cantidades mucho antes de conocer a Martina, que había falsificado mi firma por voluntad propia, que había celebrado la traición en mensajes privados. Le dije que en una hora presentaría todos los cargos criminales, que tenía evidencia suficiente para enviarlo a la cárcel durante años, que había decidido que prefería ver a mi hijo en prisión antes que permitir que siguiera lastimando a personas inocentes. Colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder, sabiendo que había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. Alicia me informó que durante la llamada, sus contactos en el banco habían confirmado que Carlos y Martina habían intentado transferir mi dinero a una cuenta en las Islas Caimán, pero que la transferencia había sido bloqueada automáticamente gracias a la alerta de fraude que habían activado esa mañana. El dinero estaba seguro, congelado en una cuenta especial hasta que las autoridades completaran su investigación. Lucía me mostró mensajes desesperados que Carlos había enviado a Martina después de nuestra llamada, informándole que la transferencia había fallado, que el dinero estaba bloqueado, que yo había presentado cargos criminales y que probablemente serían arrestados en las próximas horas. La respuesta de Martina fue exactamente lo que mis nietas habían predicho. Le dijo que cada uno tenía que salvarse como pudiera, que su matrimonio había terminado, que ella no pensaba ir a la cárcel por los errores de él. A las 7:30 de la noche, mientras cenábamos juntas por primera vez en meses, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. El detective Romario Flores, quien había sido asignado al caso después de que presentáramos toda la evidencia, nos informó que tanto Carlos como Martina habían sido arrestados. Que gracias a la documentación exhaustiva que habíamos proporcionado, ambos habían sido acusados de múltiples delitos graves que podrían resultar en décadas de prisión. El detective me felicitó por haber recopilado una de las investigaciones más completas que había visto en sus 20 años de carrera. Me dijo que casos como este normalmente tardaban meses en desarrollarse, pero que gracias al trabajo de preparación que habíamos hecho, habían podido actuar inmediatamente con evidencia irrefutable. No sabía que el verdadero mérito correspondía a mis nietas de 16 años. Lucía me contó que habían coordinado con las otras víctimas de Carlos y Martina para que también presentaran sus denuncias el mismo día, creando un caso masivo que sería imposible de ignorar o minimizar. Que los abogados de la pareja criminal tendrían que enfrentar no solo mi caso individual, sino una demanda colectiva que involucraba a 9 familias destruidas y más de $500,000 robados. Alicia me mostró el artículo que había aparecido en el periódico local esa misma noche, con el titular Pareja criminal arrestada por estafar a personas mayores. El artículo mencionaba específicamente que habían usado falsificación de documentos y manipulación psicológica para robar los ahorros de toda una vida a víctimas vulnerables. Ver la fotografía de Carlos en primera plana, esposado y siendo llevado a la cárcel, me produjo una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir.
Pero la satisfacción más grande llegó 2 horas más tarde, cuando el detective Flores me llamó nuevamente para informarme que Martina había intentado implementar exactamente el plan de traición que mis nietas habían descubierto. Había tratado de negociar inmunidad a cambio de testificar contra Carlos, presentando una declaración donde se pintaba como otra víctima de sus manipulaciones. Lucía sonrió cuando le conté sobre esa llamada, y me explicó que habían estado esperando exactamente esa jugada. Que tenían preparado un archivo especial con todas las evidencias que demostraban que Martina era la verdadera líder de la operación criminal, que había manipulado a Carlos desde el principio, y que había planeado traicionarlo desde mucho antes de que él siquiera sospechara que ella lo estaba usando. El detective había quedado impresionado cuando Alicia le envió ese archivo complementario por correo electrónico, junto con una explicación detallada de cómo Martina había orquestado todo desde las sombras. En lugar de conseguir inmunidad, Martina había terminado con cargos adicionales de conspiración criminal, liderazgo de organización delictiva y obstrucción de la justicia por intentar engañar a las autoridades. Alicia me informó que según sus cálculos, Carlos enfrentaba entre 8 y 12 años de prisión, mientras que Martina podría recibir una sentencia de hasta 15 años debido a los cargos adicionales. Que ambos habían perdido todo acceso a sus cuentas bancarias, que sus propiedades habían sido embargadas para pagar las restituciones a las víctimas, y que sus reputaciones habían quedado destruidas de manera irreparable. Lucía me dijo que la demanda civil que habían organizado con las otras víctimas prácticamente garantizaba que recuperaríamos no solo nuestro dinero original, sino también compensaciones significativas por daños morales y psicológicos. Que Carlos y Martina quedarían endeudados durante décadas, trabajando exclusivamente para pagar las consecuencias de sus crímenes. Pero más importante que la justicia legal era la justicia emocional que había logrado. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia vida. Ya no era la madre ingenua que había permitido que abusaran de su amor. Era una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado, rodeada de las dos personas que realmente la amaban y la respetaban. Esa noche, mientras mis nietas ordenaban todos los documentos del caso en carpetas etiquetadas profesionalmente, me di cuenta de que aunque había perdido a un hijo, había ganado algo mucho más valioso. Había descubierto que tenía una familia real, una que me protegía en lugar de lastimarme, una que usaba su inteligencia para construir en lugar de destruir. La traición de Carlos había sido devastadora, pero había revelado la lealtad extraordinaria de Lucía y Alicia. Su robo había sido cruel, pero había desatado en mis nietas una determinación que las había convertido en las guerreras más feroces que pudiera imaginar. Al final, había perdido a un hijo criminal, pero había encontrado 2 hijas del corazón que valían más que todo el oro del mundo. 6 meses después del arresto, me desperté en una casa nueva que había comprado con parte del dinero recuperado de la demanda colectiva. No era una mansión, pero era mía completamente, sin hipotecas ni deudas, y tenía 2 habitaciones adicionales que habían sido diseñadas específicamente para Lucía y Alicia. Por primera vez en mi vida, había tomado una decisión financiera pensando en mi propia comodidad, y la sensación de libertad que eso me daba era indescriptible. El juicio había terminado 2 semanas antes con resultados que superaron incluso las expectativas más optimistas de mis nietas. Carlos fue sentenciado a 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Martina recibió 14 años por liderar una organización criminal, más 3 años adicionales por perjurio e intento de obstrucción de la justicia. Sebastián Silva, quien había sido arrestado cuando intentó huir a Colombia, enfrentaba una sentencia similar en un juicio separado. Pero más satisfactorio que las sentencias de prisión había sido la restitución completa que el juez había ordenado. No solo recuperé mis $253,000 originales, sino que recibí $120,000 adicionales en compensación por daños morales, más los intereses acumulados durante el proceso legal. El total había sido suficiente para comprar mi nueva casa, establecer fondos universitarios para mis nietas, y aún me sobraba dinero para vivir cómodamente durante el resto de mi vida sin tener que trabajar nunca más. Lucía había recibido una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Estatal, inspirada por la experiencia de construir el caso criminal que había destruido a Carlos y Martina. Sus profesores habían quedado tan impresionados con la investigación que había dirigido que la habían invitado a trabajar como asistente en la clínica legal de la universidad, donde ayudaría a otras víctimas de fraude familiar a recuperar su dinero y su dignidad. Alicia había decidido estudiar tecnología forense, fascinada por las técnicas de investigación digital que había aprendido durante nuestro caso. Había recibido ofertas de internships en 3 firmas de seguridad cibernética diferentes,
y ya había comenzado a trabajar como consultora independiente ayudando a personas mayores a protegerse de estafas online. A los 17 años, ganaba más dinero que muchos adultos con décadas de experiencia laboral. La mañana en que se cumplieron exactamente 6 meses del arresto, recibí una carta de la prisión estatal. Era de Carlos, la primera comunicación que intentaba tener conmigo desde su sentencia. Durante un momento dudé si abrirla, pero Lucía me convenció de que podría necesitar saber lo que decía para mi propia sanidad mental. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban sinceras, pero que llegaban demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Carlos escribía que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones, que finalmente entendía la magnitud del daño que me había causado, que se daba cuenta de que había desperdiciado el amor más puro que jamás recibiría en su vida. Me pedía perdón con palabras que podrían haber sido convincentes si no hubiera leído los mensajes donde se burlaba de mí, si no hubiera escuchado las grabaciones donde me amenazaba, si no hubiera visto las evidencias de todos sus crímenes anteriores. Me contaba que en la cárcel había conocido a otros hombres que habían traicionado a sus familias por dinero, y que se había dado cuenta de que todos terminaban completamente solos, sin nadie que los visitara, sin nadie que se preocupara por ellos cuando salieran. Me decía que comprendía que probablemente yo nunca lo perdonaría, pero que esperaba que al menos pudiera encontrar paz sabiendo que él estaba pagando el precio completo por lo que había hecho. Leí la carta completa sin sentir ni rabia ni tristeza. Solo una especie de vacío tranquilo, como cuando terminas de leer un libro que una vez te gustó mucho pero que ahora te parece aburrido e irrelevante. Carlos seguía siendo mi hijo biológico, eso nunca cambiaría, pero ya no era parte de mi familia emocional. Había usado todas las oportunidades que le había dado, había agotado todo mi amor maternal, había elegido ser un extraño cruel que casualmente compartía mi apellido. Guardé la carta en una caja junto con todas las otras evidencias del caso, no porque fuera importante, sino porque mis nietas me habían enseñado la importancia de documentar todo. Algún día, cuando Carlos saliera de la cárcel, tal vez intentaría contactarme nuevamente. Y cuando eso pasara, yo tendría un registro completo de exactamente quién era él y qué había hecho, para que ninguna nostalgia o sentimiento maternal me hiciera olvidar las lecciones que había aprendido. Lucía había organizado una pequeña celebración para conmemorar el día exacto en que habíamos comenzado nuestra lucha por justicia. Había invitado a 3 de las otras víctimas que habían participado en la demanda colectiva, mujeres mayores como yo que habían recuperado no solo su dinero, sino también su autoestima gracias al trabajo de investigación que mis nietas habían dirigido. Doña Claudia Flores, de 75 años, había perdido $80,000 de su fondo de jubilación, pero los había recuperado completamente junto con $40,000 adicionales en compensaciones. Doña Paola Torres, de 68 años, había sido estafada por $60,000 que había ahorrado para el tratamiento médico de su esposo, pero ahora tenía suficiente dinero para pagar todos los procedimientos que él necesitaba. Las 5 mujeres que nos reunimos esa tarde teníamos algo en común más poderoso que la edad o las pérdidas financieras que habíamos sufrido. Todas habíamos descubierto una fortaleza que no sabíamos que teníamos, todas habíamos aprendido que merecíamos respeto y justicia, todas habíamos encontrado familias nuevas en las personas que habían luchado por nosotras cuando más lo necesitábamos. Alicia había preparado una presentación digital mostrando todos los logros que habíamos conseguido durante estos 6 meses. La demanda colectiva había resultado en la recuperación de más de $600,000 para las víctimas, había llevado a cambios en las regulaciones bancarias para prevenir fraudes similares, y había establecido un precedente legal que facilitaría casos futuros de abuso financiero a personas mayores. Pero los números que más me emocionaron fueron otros. Lucía había ayudado a 12 familias adicionales a presentar denuncias por fraude, usando las técnicas de investigación que había perfeccionado durante nuestro caso. Alicia había desarrollado un programa de seguridad cibernética que había protegido a más de 100 personas mayores de intentos de estafa online. Mis nietas habían convertido su amor por mí en una misión de proteger a otros abuelos y abuelas de los depredadores que se especializan en aprovecharse de la confianza familiar. Esa noche, después de que se fueron nuestras invitadas, nos sentamos las 3 en la sala de mi nueva casa para hablar sobre el futuro. Lucía me dijo que había decidido especializarse en derecho de personas mayores, que quería dedicar su carrera profesional a proteger a abuelos como yo de familiares abusivos. Alicia me contó que había comenzado a escribir un libro sobre técnicas de investigación doméstica que permitirían a familias normales descubrir y prevenir fraudes internos. Les dije que estaba orgullosa de ellas de una manera que no sabía expresar con palabras, pero que también quería que supieran algo importante.
Que durante 70 años había creído que mi propósito en la vida era sacrificarme por otros, especialmente por mis hijos, sin importar el costo personal. Que había confundido el amor con la autocomplacencia, el cuidado con la sobreprotección, la generosidad con la desesperanza de límites. Pero que ellas me habían enseñado una forma diferente de amar, una forma que incluía protección pero también exigía respeto, que ofrecía apoyo pero también establecía consecuencias para el abuso. Me había mostrado que el amor verdadero a veces requiere dureza, que la lealtad familiar no puede ser unilateral, que cuidar a alguien también significa no permitir que se conviertan en criminales que lastiman a personas inocentes. Lucía me abrazó y me dijo que yo les había enseñado todo lo que sabían sobre determinación y resistencia, que habían aprendido a luchar observándome trabajar durante décadas sin quejarme nunca. Alicia añadió que si habían podido planear y ejecutar una investigación tan compleja era porque habían heredado mi capacidad de trabajar incansablemente hacia un objetivo, solo que ellas habían dirigido esa energía hacia la justicia en lugar de hacia la complacencia. Me di cuenta de que tenían razón. Carlos no había heredado mi fortaleza porque yo nunca se la había exigido, nunca le había mostrado que el amor incluye expectativas y consecuencias. Pero mis nietas habían aprendido las mejores partes de mi personalidad mientras rechazaban las partes que me habían convertido en víctima. Habían tomado mi capacidad de sacrificio y la habían transformado en una capacidad de lucha estratégica. Esa noche, antes de dormir en mi nueva casa que nadie podría robarme nunca, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 6 meses. Había perdido un hijo, pero había ganado mi libertad. Había perdido mis ilusiones sobre la familia perfecta, pero había encontrado una familia real basada en amor mutuo y respeto genuino. Había perdido mi dinero temporalmente, pero había recuperado mi dignidad para siempre. Más importante que todo eso, había aprendido que 70 años no eran demasiados para comenzar una nueva vida, para establecer límites que nunca había tenido, para exigir el respeto que siempre había merecido. Había descubierto que la justicia no era solo algo que le pasaba a otras personas en las noticias, sino algo que yo podía crear activamente cuando era necesario. Al final, Carlos me había dado un regalo sin darse cuenta. Al traicionarme tan completamente, me había obligado a descubrir quién era yo realmente debajo de décadas de autocomplacencia maternal. Me había liberado de la responsabilidad de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Me había demostrado que yo era mucho más fuerte e inteligente de lo que había creído durante años. Y lo más hermoso de todo era que no estaba sola en esta nueva vida. Tenía 2 nietas extraordinarias que habían elegido amarme de la manera correcta, que habían demostrado que la familia real no se basa en la sangre sino en la lealtad, el respeto y la voluntad de luchar juntos contra cualquier injusticia. Esa noche dormí mejor que en décadas, en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de amor genuino y protegida por la justicia que habíamos construido con nuestras propias manos. Por primera vez en mi vida, el futuro me parecía completamente mío. Han pasado 2 años desde que mi mundo se desplomó y se reconstruyó completamente, y cada mañana que despierto en esta casa que elegí para mí misma, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia me dejó. Lecciones que desearía haber aprendido décadas antes, pero que agradezco haber descubierto antes de que fuera demasiado tarde para aplicarlas. La primera y más dolorosa lección fue entender la diferencia entre amar y malcriar, entre proteger y sobreproteger, entre ser generosa y ser una víctima complaciente. Durante 50 años creí que demostrar amor significaba decir sí a todo, dar todo lo que tenía sin cuestionar si lo que estaba dando realmente ayudaba a la otra persona o simplemente la estaba convirtiendo en alguien irresponsable y egoísta. Aprendí que el amor verdadero incluye límites, que cuidar a alguien también significa enseñarle a enfrentar consecuencias, que proteger a una persona a veces requiere permitir que falle y aprenda de sus errores. Carlos nunca aprendió el valor del trabajo porque yo siempre estaba ahí para rescatarlo. Nunca desarrolló gratitud porque nunca tuvo que ganarse lo que yo le daba. Nunca entendió el respeto porque yo nunca se lo exigí. La segunda lección fue descubrir que la intuición existe por una razón, y que ignorarla consistentemente puede llevarte directo a la tragedia. Durante meses, tal vez años, mi instinto me había estado enviando señales de advertencia sobre el comportamiento de Carlos. Las mentiras que no cuadraban completamente, las excusas que sonaban demasiado perfectas, las coincidencias que eran demasiado convenientes para ser ciertas. Pero cada vez que mi instinto me susurraba que algo no estaba bien, yo lo silenciaba con justificaciones racionales. Me decía que estaba siendo paranoica, que una madre no debe sospechar de sus hijos, que el amor significa confiar ciegamente. Ahora entiendo que el amor inteligente significa confiar pero verificar,
escuchar tanto al corazón como a la mente, y actuar cuando las señales de alarma se vuelven demasiado consistentes para ignorar. La tercera lección fue comprender que la edad no te convierte automáticamente en sabia, pero que tampoco te convierte automáticamente en indefensa. Yo había aceptado durante años el rol de la abuela ingenua que necesitaba ser protegida de la complejidad del mundo moderno. Había permitido que otros tomaran decisiones por mí, que manejaran mis finanzas, que me explicaran cosas como si fuera una niña que no podía entender la realidad. Pero cuando tuve que luchar por mi dignidad y mi futuro, descubrí que 70 años de vida me habían dado más herramientas de las que imaginaba, que había desarrollado una resistencia emocional increíble, que tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana, que podía aprender tecnología nueva y estrategias complejas cuando la motivación era suficientemente fuerte. La edad había sido mi excusa para la pasividad, no mi limitación real. La cuarta lección, y tal vez la más importante, fue entender que la familia real no se define por la sangre sino por las acciones, no por los lazos genéticos sino por la lealtad demostrada consistentemente a lo largo del tiempo. Carlos compartía mi ADN, había crecido en mi vientre, había sido criado con todo mi amor y sacrificio. Pero cuando llegó el momento de la verdad, eligió traicionarme de la manera más cruel posible. Lucía y Alicia, en cambio, no tenían ninguna obligación legal o biológica de protegerme. Eran adolescentes que podrían haber elegido mantenerse al margen del drama familiar, que podrían haber decidido que los problemas de los adultos no eran su responsabilidad. Pero eligieron luchar por mí con una ferocidad y una inteligencia que superaron cualquier cosa que hubiera recibido de los adultos en mi vida. Aprendí que la verdadera familia se construye día a día con acciones de respeto, apoyo y protección mutua. Que no tienes que mantener relaciones tóxicas solo porque comparten tu apellido, y que puedes crear vínculos más profundos y significativos con personas que eligen amarte de la manera correcta, independientemente de si tienen tu sangre o no. La quinta lección fue descubrir el poder transformador de la justicia activa versus la resignación pasiva. Durante décadas, cuando algo malo me pasaba, mi reacción automática era aceptarlo, aguantarlo, encontrar maneras de adaptarme a la injusticia en lugar de combatirla. Había confundido la paciencia con la debilidad, la tolerancia con la complacencia, el perdón con la ausencia de consecuencias. Pero cuando decidí luchar por lo que era mío, cuando elegí documentar los crímenes en mi contra y presentar cargos legales, descubrí una sensación de empoderamiento que no sabía que existía. No era venganza lo que sentía, era justicia. No era crueldad hacia Carlos, era protección hacia futuras víctimas. No era destruir a mi hijo, era impedir que él destruyera a más familias inocentes. La sexta lección fue entender que nunca es demasiado tarde para aprender habilidades nuevas, para cambiar patrones de comportamiento que no te sirven, para tomar control activo de tu propia vida. A los 70 años aprendí a usar tecnología de investigación, a entender procedimientos legales, a manejar mis finanzas de manera independiente, a establecer límites firmes con personas que habían abusado de mi bondad durante décadas. Cada nueva habilidad que desarrollé me devolvió un pedazo de mi autoestima que había perdido gradualmente a lo largo de los años. Cada vez que logré hacer algo que antes creía que estaba más allá de mis capacidades, me di cuenta de que había estado subestimándome sistemáticamente durante mucho tiempo. La competencia genera confianza, y la confianza genera más competencia, creando un ciclo positivo que puede comenzar a cualquier edad si tienes la motivación correcta. La séptima lección fue reconocer el valor inmenso de tener aliados que te amen lo suficiente para luchar contigo en lugar de simplemente consolarte. Muchas personas en mi vida habían reaccionado a mis problemas con Carlos ofreciéndome simpatía y consejos vagos sobre mantener la paz familiar o perdonar y olvidar. Pero simpatía sin acción es solo ruido emocional que te hace sentir escuchada sin resolver nada. Lucía y Alicia no me ofrecieron simpatía. Me ofrecieron estrategia, investigación, planificación y acción coordinada. No me dijeron que todo estaría bien. Me ayudaron a asegurar que todo estuviera bien. No me consolaron sobre la traición. Me ayudaron a crear consecuencias reales para el traidor. Esa es la diferencia entre personas que te quieren pero son inútiles y personas que te aman de manera efectiva y transformadora. La octava lección fue comprender que la verdadera seguridad financiera no viene solo de ahorrar dinero, sino de saber proteger y hacer crecer ese dinero de manera inteligente. Durante décadas había guardado mis ahorros de la manera más simple posible, confiando en que la cantidad de dinero era más importante que la manera de manejarlo. No sabía nada sobre inversiones, sobre diversificación, sobre protección legal de activos. Después de recuperar mi dinero,
Invertí tiempo en educarme sobre finanzas personales, en entender diferentes opciones de inversión, en establecer sistemas de protección que harían imposible que alguien volviera a robarme. Descubrí que la educación financiera no es solo para personas jóvenes o ricas, sino para cualquiera que quiera mantener control sobre su futuro económico. Ahora mis ahorros están mejor protegidos y crecen de manera más inteligente que nunca antes. La novena lección fue entender que compartir tu historia puede ser tanto sanador para ti como útil para otros que están pasando por situaciones similares. Durante mucho tiempo mantuve mis problemas familiares en secreto, avergonzada de admitir que había criado a un hijo que me robaba, humillada por reconocer que había sido víctima de manipulación durante años. Pero cuando comencé a hablar abiertamente sobre lo que había pasado, descubrí que muchas otras mujeres de mi edad habían vivido experiencias similares. Hijos adultos que las manipulaban financieramente, familiares que abusaban de su generosidad, parientes que las trataban como fuentes de dinero en lugar de como personas dignas de respeto. Mi historia les dio permiso para reconocer sus propias situaciones y buscar ayuda. La 10ª y última lección fue descubrir que la vida puede comenzar nuevamente a cualquier edad si tienes el coraje de soltar lo que no te sirve y abrazar lo que te empodera. A los 72 años tengo una vida más plena, más auténtica y más satisfactoria que la que tenía a los 50. Tengo relaciones más sanas, finanzas más sólidas, límites más claros, y una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. No estoy sugiriendo que todos deban pasar por una traición familiar para encontrarse a sí mismos. Pero sí estoy diciendo que nunca es demasiado tarde para cuestionar patrones de comportamiento que no te están sirviendo, para aprender habilidades nuevas que te empoderen, para exigir el respeto que siempre has merecido, y para construir una vida que refleje tus verdaderos valores en lugar de las expectativas que otros han puesto sobre ti. Si hay otras abuelas leyendo esto que se sienten atrapadas en relaciones familiares abusivas, que han sacrificado tanto por sus hijos que han perdido su propia identidad, que toleran falta de respeto porque creen que eso es lo que significa ser una buena madre, quiero que sepan que tienen opciones. Que merecen mejor. Que nunca es demasiado tarde para cambiar las reglas del juego. Y si hay nietos leyendo esto, quiero que entiendan el poder increíble que tienen para transformar las vidas de sus abuelos. Lucía y Alicia no solo me salvaron de una estafa financiera, me salvaron de una vida de resignación y victimización. Me devolvieron mi poder personal y me enseñaron que el amor verdadero incluye acción, estrategia y consecuencias justas para quienes abusan de la confianza familiar. Mi historia terminó bien porque tuve la suerte de tener nietas extraordinarias que se convirtieron en mis aliadas más fuertes. Pero no todas las abuelas tienen esa suerte. Algunas tienen que aprender a ser sus propias aliadas, a desarrollar su propia fortaleza, a crear su propia justicia. Y eso también es posible, si tienes la determinación de comenzar. Al final, lo que aprendí es que la vida no termina cuando te traicionan. La vida comienza nuevamente cuando decides que mereces mejor y tomas acciones concretas para conseguirlo. Que la edad es solo un número si tu espíritu sigue siendo fuerte y tu mente sigue siendo flexible. Que la familia real se construye con amor activo, no con tolerancia pasiva. Y que la justicia no es algo que esperas que otros te den, sino algo que puedes crear para ti misma cuando tienes las herramientas correctas y la determinación suficiente. Esas son las lecciones que le debo a Carlos, aunque él nunca lo sepa. Su traición me liberó de décadas de patrones autodestructivos y me forzó a descubrir quién realmente era debajo de tanto sacrificio mal dirigido. Al final, fue el mejor regalo que pudo haberme dado, aunque no haya sido su intención.